tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de este programa de cada fin de semana. CNC Informa, gracias a la Cámara Nacional de Comercio y Palenque Televisión. Cada sábado y domingo les traemos la información más completa de la economía nacional e internacional. En este 2024 tenemos mucha información para compartir con ustedes, muchos avances en esta semana con respecto al dólar. Vamos a hablar acerca de los resultados también del acuerdo entre el gobierno nacional y los empresarios privados. Hoy les brindaremos los detalles y mucho más. Así que quédese con nosotros y sea bienvenido. Los invitamos también a que usted pueda participar con nosotros y nos pueda seguir a través de nuestra transmisión en vivo y pueda disfrutar de las diferentes entrevistas más importantes que hemos tenido aquí en su programa CNC Informa a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Cámara Nacional de Comercio CNC Bolivia para que usted le dé like a nuestra página y pueda disfrutar de las diferentes actividades que vamos realizando desde la Cámara Nacional de Comercio, también las entrevistas más importantes de este programa CNC Informa y todos los detalles más importantes de lo último en información en cuanto a la economía nacional. Sean bienvenidos. Comenzamos así esta edición de CNC Informa con las noticias más destacadas. Iniciamos entonces con la información más importante, el resumen de las noticias más destacadas de lo acontecido en la economía nacional en esta última semana de este mes de febrero de 2024. Previa a la reunión que se ha instalado entre exportadores y el gobierno nacional, los empresarios privados señalan que existen señales positivas con respecto a la circulación del dólar. Veamos los detalles. Empresarios privados señalan que existen señales positivas para la circulación de dólares en el mercado tras la implementación de 10 medidas por el gobierno para suspender la escasez de la divisa norteamericana. Sin embargo, ven como prematuro hablar de resultados. Son un conjunto de medidas que van a tener resultados cuando se implementen todas las medidas. Si bien hay buenas señales en el mercado, todavía creo que es prematuro tener una idea real de lo que está pasando. Entonces, creo que debemos esperar un poco. Claro, después del acuerdo hay mucho trabajo que hacer y en eso estamos. También hay grupos que están trabajando. Creo que todos tenemos que tener un poco de paciencia. Y también en esta última semana hubieron bastantes problemas dentro de la Asamblea Legislativa, bastantes enfrentamientos y lamentablemente también bastante violencia. Recordemos lo que sucedió en los pasados días en esta semana. Los sectores sociales arcistas tomaron el hemiciclo de diputados exigiendo la aprobación de créditos internacionales. Esto ocurría en esta semana, veamos. Vamos a quedar que se aprueben todos los créditos que están entrancados, así como los diputados y así como los senadores. Nosotros hemos elegido con voto para que trabajen, no para que vengan aquí trancando créditos contra las organizaciones, contra las bases, hermanos. Nosotros queremos cerrar de una vez que es que están con las ganas, están caminando y la gente no espera, nosotros venimos de lejos y queremos saber los créditos. Y se va a masivar esto. Hasta último. Nosotros hemos venido egresados, ¿por qué? Porque nosotros queremos esos créditos, queremos que se aprueben. No importa nada por dónde hemos egresado, queremos aquí, nosotros también tenemos derecho a estar aquí en la Asamblea. Porque se llama Casa del Pueblo, no es Casa de la derecha. Antes era de la derecha, ahora es del pueblo esto, podemos salir y entrar por donde sea. Por eso nos vamos a declarar en vigilia aquí y además vamos a convocar a nuestras bases, porque ya es el colmo que los... A propósito de este tema, también se ha pronunciado el presidente de la Federación de Empresarios Privados, Rolando Kemp, quien pide a la ciudadanía y también al empresariado un voto de confianza por la emisión de bonos en la moneda extranjera y señala que las tasas de interés son razonables. Escuchemos. El tema de emisión de bonos es muy importante. Vemos que en el contexto internacional hay emisión de bonos en Estados Unidos del Tesoro americano,
en Europa y están en un promedio del 3-4%. Esta emisión de bonos en Bolivia es realmente algo importante porque va a poder captar dólares que pueden estar en el Colchón Bank o pueden estar en el exterior. O sea, esto es muy importante. Ahora, ¿qué decirles al ciudadano boliviano? La República de Bolivia, nuestro país, siempre ha honrado sus deudas, es decir, tienen que tener confianza en el gobierno, en el país, porque el país nunca ha dejado de pagar sus deudas. O sea que este tema de emisión de bonos debe tener confianza por parte de los ciudadanos bolivianos, de los empresarios para la emisión de estos bonos. Esto va a ayudar en las reservas internacionales y en tener dólares por parte del Banco Central. Lo que vemos, las tasas de interés son razonables porque son más altas de las del Tesoro americano, más altas del Banco Central de Europa, y creemos que la tasa a 360 días es un 6%, es algo muy importante, y puede captar hasta $10.000 hasta $50.000 de ciudadanos bolivianos, y esto es muy importante. Empresas igualmente pueden acceder a este tema y creemos que los empresarios vamos a apostar en este sentido. En otra información, también se ha pronunciado en los últimos días el gerente general de la Cámara de Exportadores de Bolivia, Marcelo Holguín, quien ha pedido al gobierno nacional que pueda autorizar y ampliar la liberación de exportaciones a otros productos más, como ser el azúcar, el arroz, el alcohol, el maíz, entre otros. Veamos. Hay que considerar de todas maneras que se mantiene la estructura de decretos supremos que limitan, si se quiere, la exportación. Se está facilitando la emisión de estos permisos. Es un avance, es un primer punto de avance. Vamos a ir evaluando periódicamente la efectividad como parte de la respuesta también de las empresas exportadoras en lo que arranca la cosecha grande. Los productos que están alcanzados por la regulación de exportaciones son principalmente oleaginosas, es grano de soya, es aceite crudo, aceite refinado, es torta de soya y harina de soya. Son esos productos dentro del complejo oleaginoso. Tenemos también regulado el arroz, tenemos regulado el maíz, el sorgo, tenemos regulado la carne de ganado de la especie bovina, tenemos regulado el azúcar, el alcohol, tenemos regulada también la exportación ahora de oro por parte del Banco Central de Bolivia. Entonces son varios productos que están regulados en su exportación. El primer paquete grande ha ido orientado principalmente a oleaginosas, que también es uno de los sectores que más contribuye a la atracción de divisas del país. Es una medida acertada de parte del gobierno nacional. Retornamos en CNC Informa, lo prometido es deuda. Vamos a tener nuestro entrevistado especial para hablar de diferentes temas económicos. Está con nosotros en nuestro contacto Zoom el licenciado José Luis Evia, quien es asesor económico de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Qué tal, licenciado Evia? Bienvenido nuevamente a CNC Informa. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Dispuesto a responder sus preguntas. Bien, muchas gracias, licenciado. Es muy importante mencionar si realmente bajó la cotización del dólar en estos últimos días. ¿Esto es real? Bueno, yo consulto frecuentemente en el mercado paralelo a quienes venden dólares y evidentemente los últimos días, digamos la última semana, ha habido una reducción del precio, ¿no? Las anteriores semanas el precio del dólar había subido fuertemente y consistentemente, pero la última semana se ha notado una estabilidad del precio del dólar, incluso una ligera bajada, ¿no? Bien, eso es algo muy importante. Además, el tema del acuerdo entre el gobierno nacional y empresarios privados está rindiendo frutos. Opinemos acerca de estos puntos, por favor, licenciado Evia, que se han tocado entre la alianza del gobierno con los empresarios privados. Sí, bueno, hay varios puntos en el acuerdo que se ha llegado entre los empresarios privados y el gobierno.
claramente, digamos, el más importante para el sector es la liberación de las exportaciones. En realidad, entendemos nosotros, es un primer paso de lo que debería ser una verdadera liberalización que vaya más allá de solamente alguna simplificación de trámites, ¿no? Entonces, esperamos que este sea el primer paso en la liberación de importaciones, que genere, que evite, que levante todas las restricciones a las importaciones, porque lo que se ha hecho ahora es simplificar los trámites y alargar los certificados necesarios, alargar la vigencia de los certificados necesarios para las exportaciones, ¿no? Pero realmente creemos que se necesita ir más allá, se necesita una liberalización completa de las exportaciones para que los empresarios del sector de las exportaciones puedan realmente dinamizar esto, y esto obviamente va a generar una mayor cantidad de recursos para el país, ¿no? Una mayor cantidad de exportaciones y por lo tanto mayor oferta de dólares también. Ese es por un lado. Por el otro lado está también el tema de los bonos. El Banco Central está vendiendo los bonos en moneda extranjera, ha fijado unas tasas importantes, comparadas con el mercado interno, son tasas relativamente más elevadas. Y no pagan el ITF, que es también un elemento importante, pero creo que también en este caso se puede mejorar el acuerdo. Creemos que el ITF que sería adecuado ya eliminar el ITF, por cuanto esto genera también mayores trabas al intercambio de dólares y a los depósitos en dólares también. Entonces tenemos esas son dos importantes medidas. La tercera medida, que es una medida muy interesante, es la subasta de hidrocarburos, es decir, la subasta de diésel para los grandes consumidores, ¿no? Esto entendemos se va a poner en funcionamiento más adelante. Entendemos que se está diseñando el sistema de compra, el sistema de subasta, y entonces esto sí va a podría ser una medida muy importante porque va a generar un ahorro fiscal importante, ¿no? Entonces, porque la venta de este diésel en el mercado, en la subasta, va a ser al mejor postor y por lo tanto va a tener un mayor precio, lo que significa que va a haber un menor subsidio a las ventas de diésel por este canal, y eso obviamente repercute directamente sobre el subsidio a los hidrocarburos y sobre el gasto fiscal, ¿no? El déficit fiscal. Entonces, esta es una medida muy prometedora y que creemos que va a tener un impacto relativamente importante, que va a ayudar a reducir el subsidio y va a ayudar a mejorar el déficit fiscal, ¿no? En esta última semana, el licenciado Hevia, en la Cámara Nacional de Comercio, sacó el reporte económico sobre comercio exterior 2023 que usted ha realizado. Por supuesto, si nos puede comentar los detalles. Sí, bueno, esta es una evaluación de cómo ha ido el comercio internacional el año pasado. Y ahí examinamos las exportaciones, las importaciones y también la balanza comercial, ¿no? Lo que hay que decir es que el año pasado ha habido una fuerte reducción de las exportaciones. Las exportaciones han caído en casi 2.800 millones de dólares, lo que es una reducción del 21% de las exportaciones, lo que es una caída muy importante, no es una caída muy fuerte. Y esto, ahora, cuando uno ve dónde se origina esta caída, lo interesante es que uno encuentra que se origina tanto en el sector de hidrocarburos como en el sector de los minerales y como en el sector también de los no tradicionales. Todos estos sectores han sufrido el año pasado una reducción muy importante en sus exportaciones, ¿no? Estamos hablando de alrededor en cada sector alrededor de 900 millones de dólares. Entonces ha afectado a todos los sectores por igual, ¿no? Ahora, ciertamente el sector de hidrocarburos ha caído de manera importante, y eso continúa la tendencia a la reducción de la exportación de hidrocarburos que habíamos visto ya en periodos anteriores. Pero lo que llama la atención también es la caída importante en el sector de la minería, ¿no? La minería se ha contraído fuertemente, 14% el año pasado comparado con el 2022.
y ahí sobresale la caída en las exportaciones de oro, que han caído alrededor de los 500 millones de dólares, y también la caída en las exportaciones de zinc, que han caído alrededor de 450 millones de dólares, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una caída muy significativa de las exportaciones, pero por el lado de las importaciones hay también una caída, pero esta es mucho más moderada, ¿no? De alrededor del 3%. Y aquí lo que cae principalmente son los suministros, las importaciones de suministros industriales y las importaciones de hidrocarburos, ¿no? Sobre todo por la caída del precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales, ¿no? Y el balance total, el balance final, es que el año pasado tenemos un déficit de balanza comercial. Es un déficit que no se había registrado en los últimos años. Los últimos 3 años habíamos tenido un superávit, entonces hemos vuelto a una situación de déficit el año pasado. Y lo que preocupa ciertamente es la caída de las exportaciones, la contracción del sector de las exportaciones de hidrocarburos que se ha reducido muy significativamente. Bien, licenciado Hevia, ante la caída de las exportaciones que usted nos menciona, ¿qué medidas debería asumir el gobierno nacional y los empresarios privados para este 2024? Sí, bueno, como ya he comentado, creemos que una liberalización completa de las exportaciones sería una medida adecuada que dinamizaría las exportaciones, sobre todo del sector agropecuario y de los alimentos, ¿no? Bolivia tiene una capacidad muy importante, tiene una potencialidad muy importante para exportar alimentos y el mundo demanda alimentos, una variedad de alimentos, y Bolivia tiene esa potencialidad. Entonces nosotros creemos que liberalizando completamente las exportaciones habría un incremento relativamente importante en las exportaciones, sobre todo de alimentos, ¿no? Pero más en el largo plazo lo que creemos que debe suceder es que tiene que fomentarse la inversión privada y fomentarse la inversión privada nacional y la inversión privada extranjera, ¿no? Entonces el país necesita de inversión extranjera, necesita que vengan capitales al país. Se ha dicho de paso, los capitales también traen obviamente dólares, lo que aliviaría la presión cambiaria. Entonces el país necesita traer inversiones, y las inversiones en el largo plazo van a generar más exportaciones y más producción, ¿no? Las inversiones extranjeras son importantes no solamente porque traen dólares, como ya he mencionado, sino también porque traen tecnología y traen contactos, ¿no? Entonces, la tecnología para la producción es una cosa que es muy especializada y no es del dominio público en muchos casos, ¿no? Y por lo tanto la inversión extranjera que trae además tecnología es siempre muy importante para todos los países, ¿no? Entonces atraer inversión extranjera, y también la inversión extranjera conoce todos los mercados internacionales. Requieren de un conocimiento especial, no cualquiera puede ingresar a esos mercados por toda la trama institucional que existe en estos, pero entonces para un país como Bolivia es mucho más difícil entrar en los mercados individualmente, ¿no? En cambio, las empresas extranjeras siempre están más contactadas, conocen los mercados, conocen cómo es que se hacen las exportaciones, etcétera. Entonces también ahí hay un factor de conocimiento importante el cual contribuiría a la inversión extranjera y del cual se beneficiaría el país. Entonces yo diría que en el corto plazo es importante liberalizar las exportaciones, pero en el más largo plazo es importante fomentar la inversión privada y la inversión extranjera también. Así es, y precisamente para impulsar lo que son las exportaciones e importaciones son muy importantes las alianzas estratégicas. Por eso recientemente la Cámara Nacional de Comercio ha llevado a cabo el evento multimodal, la Feria Internacional de la Cadena Logística, donde usted también ha podido participar. A ver, coméntenos un poco de lo que se ha significado este evento. Sí, este es un evento muy importante porque hay que recordar que el país está
está situado en la mitad, digamos, en el centro del continente americano, y no tenemos un acceso muy fácil a los puertos, ¿no? Y entonces los costos de transporte son elevados para todas las mercancías que se exportan o que se importan, ¿no? Y por lo tanto es nuestra inserción en el comercio internacional es siempre difícil. Lo que se ha hecho en el evento es explorar las formas en las que se puede bajar costos para las exportaciones y las importaciones en el país, ¿no? Entonces hemos visto una serie de empresas que están dedicadas en los distintos niveles de las exportaciones e importaciones, están dedicadas a facilitar ese comercio, ¿no? Entonces han habido exposiciones muy interesantes, ha habido la oferta, hemos visto la oferta de las diferentes empresas logísticas que se encargan de facilitar el comercio al país, y las ofertas también de empresas extranjeras y de puertos extranjeros que nos muestran los beneficios que podría el país obtener si es que utiliza estas facilidades, ¿no? Ha sido muy interesante, por ejemplo, la exposición de uruguaya sobre el puerto de Rosario, que es un puerto que el país no utiliza, pero nos ha mostrado por las inversiones que están realizando para hacer realmente un puerto importante en el comercio internacional, y del cual el país también podría beneficiarse, ¿no? También están obviamente los puertos de Arica y de Iquique, que son puertos ciertamente, el de Arica es un puerto natural de Bolivia, los puertos que usamos más frecuentemente, ¿no? Pero ha sido un evento muy importante, creo, para el país, porque ciertamente los costos de transporte son muy importantes para las exportaciones y las importaciones, ¿no? Bien, un evento muy importante donde han participado diferentes empresas precisamente para este intercambio de opiniones, alianzas estratégicas, un paso más que se da en esta gestión 2024 para el tema de importaciones y exportaciones, con todos los detalles y esa importante información que usted nos acaba de brindar y que se ha brindado también a través del evento multimodal. En otro tema muy importante también que ha acontecido en estos últimos días, en el cual también se ha pronunciado el presidente de la Cámara Nacional de Comercio respecto a la alianza del Banco Unión con el Banco de China con respecto a los yuanes. ¿Qué podemos decir, licenciado Eber? Sí, bueno, esperamos que este tipo de alianzas mejoren las posibilidades del país para realizar su comercio y aminoren de alguna manera el déficit o mitiguen de alguna manera el déficit en moneda extranjera que estamos teniendo, ¿no? Entonces, digamos, lamentablemente el yuan es una moneda que no es tan líquida como el dólar y por lo tanto no tiene tanta presencia internacional, es más difícil hacer comercio con el yuan, pero sin embargo creemos que puede ser una alternativa, especialmente para aquellas empresas que importan y exportan a China, ¿no? Digamos, China es la segunda economía mundial y por lo tanto, digamos, esto podría tener cierto futuro, ¿no? Pero, digamos, a pesar de eso es una cosa que hay que trabajar en el tiempo y el comercio, sin embargo, el comercio va a estar dominado todavía por el dólar, ¿no? Así es, esto es a futuro, el tema de los yuanes. Por el momento, como usted lo menciona, predomina lo que es esta moneda extranjera estadounidense. En otro tema también, el alza del incremento salarial que propone la Central Obrera Boliviana desde la Cámara Nacional de Comercio, el ingeniero Jaime Ascarrunza ha mencionado que debería ser de un 2%. ¿Qué opina usted al respecto, licenciado Evia? Un tema muy importante. Sí, bueno, la referencia al 2% está ligada a la inflación que hemos sufrido el año pasado, ¿no? El 2023, que ha sido del 2.1%. Entonces, la lógica en los últimos años ha sido reponer a los trabajadores la pérdida que sufren o la erosión que sufren sus salarios por la inflación. Entonces, lo lógico sería que este año se siga esa lógica del 2.1%, ¿no? Ahora, ciertamente hay que tener en cuenta que las condiciones del país han variado, ¿no? Si bien hasta el 2018 o tal vez un poquito antes, el país estaba
beneficiado por el ingreso, por las exportaciones de gas y por un superávit fiscal y por una cantidad importante de divisas que entraban al país. Esto ha empezado a menguar y ahora el país no está en la misma situación. No estamos en una situación mucho más delicada económicamente, ya no estamos en una situación de bonanza y por lo tanto nosotros creemos que las alzas salariales tienen que ser mucho más moderadas y no se puede lamentablemente incrementar fuertemente los salarios, ¿no? Un incremento de los salarios muy fuerte, dada la situación que está en la cual están las empresas, que es una situación en muchos casos delicada, porque han sufrido el golpe de la pandemia el 2020 y además ahora están sufriendo en muchos casos el incremento en sus costos por el alza del tipo de cambio. Entonces, aumentarles a las empresas un peso muy fuerte con un incremento un incremento muy fuerte en los salarios puede generar que muchas empresas tengan problemas financieros, ¿no? De hecho, muchas de las empresas importadoras han estado absorbiendo el incremento en el dólar en sus márgenes, lo que quiere decir que han reducido sus utilidades, pero este incremento en los costos, si además se le suma un incremento salarial muy fuerte, puede generar que muchas empresas ya no puedan soportar este incremento en los costos y esto va a tener efectos obviamente también sobre la mano de obra, ¿no? Es mejor, es decir, si una empresa enfrenta un incremento en los costos muy fuerte y no puede con ello, podría en el extremo tener que cerrar sus operaciones, lo que va a implicar un incremento en el desempleo también. Entonces, los trabajadores deben considerar de que es importante mantener el empleo más que incrementar el salario, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento en el cual la economía está en una situación más delicada de la que estaba, ya no estamos en una bonanza, más delicada de la que estábamos en años pasados, entonces hay que cuidar muy bien, más bien el empleo y ser mucho más cautos a la hora de hablar de los incrementos salariales. Así es, se vive una situación económica bastante complicada en el país, como usted nos mencionaba, licenciado Hevia, y por supuesto hay que tomar en cuenta cada una de las recomendaciones que usted nos acaba de mencionar en esta jornada y en esta entrevista. Le agradecemos, licenciado Hevia, por esta importante información que nos ha brindado. Ok, muchas gracias, un gusto saludarle, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Atención entonces a todos los empresarios privados, a todos los emprendedores, a la población y familia en general. Cada uno de estos datos que nos ha brindado el licenciado José Luis Hevia, asesor económico de la Cámara Nacional de Comercio, CNC Bolivia, son muy importantes para que usted los tome en cuenta. Exportaciones, importaciones, algo que debemos impulsar y sobre todo hay que ayudar al tema del turismo en nuestro país, que va a ayudar a generar divisas. Con esto nos vamos a una breve pausa. Al retornar tenemos mucha más información para compartir con ustedes. No se vayan. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, sostiene que el nivel de endeudamiento del país supera los 3.000 millones de dólares y 300 millones de euros. Por esa razón, afirma que la situación económica del país es delicada. Y en estos 3 años hemos aprobado aproximadamente 200 proyectos de ley, entre ellos lo más destacable, créditos y más créditos. El endeudamiento de nuestro país está superando y llegando a los límites del techo. Es importante que también ustedes vean eso, queridos hermanos. Cada año aproximadamente 1.000 millones de dólares. Estamos superando los 3.000 millones de dólares de deuda, más de 300 millones de euros. Ese dato nuestras hermanas ejecutivas decían cómo están los créditos que hemos aprobado en 2021, en 2022. No sé si se estarán concretando, no sé si estarán ejecutándose en toda su plenitud, porque algunos créditos tienen apenas 5 años de gracia. De 2021, 23, 24 estamos a 2 años para cumplir, y si no se han ejecutado y hemos aprobado, hermanos, hermanas,
Es delicada definitivamente la situación económica de nuestro país y es importante que también ustedes sepan en qué situación se encuentra el litio, cómo está el tema de la venta de gas a otros países como Argentina y Brasil. Ustedes saben más que nadie, gracias a la unidad logramos recuperar la verdadera democracia y también engranar ese sentimiento de unidad desde este espacio y a nivel coordinadora irradiar a todo el territorio nacional. Ministro de Planificación de Desarrollo, Sergio Cusicanqui, respecto al plazo brindado de 30 días por el Banco Mundial sobre la aprobación del crédito de $125 millones para la electrificación rural, señala que este riesgo va vinculado con la imagen del país. Asimismo, afirma que se gestionó la ampliación de plazo para lograr el crédito hasta el mes de junio de la presente gestión. Yo siempre les he señalado que mientras más tardemos en la aprobación y en el inicio de la ejecución de los proyectos que están financiados con créditos externos, nosotros vamos asumiendo cada vez un mayor riesgo. Y ese riesgo está vinculado a la imagen del país principalmente, ¿no? En muchos casos hay ciertos plazos que establecen los organismos financiadores para poder tener la aprobación por ley. En este caso se ha gestionado la ampliación de plazo para que pueda ser aprobado, para esperar la aprobación de la Asamblea dentro de lo que es este proyecto de ley de financiamiento externo para el tema de electrificación rural. Se ha ampliado ese plazo, pero claramente estas ampliaciones lo que hacen es hacer quedar mal al país, ¿no? Porque es un programa para llegar a las áreas rurales, para cambiar la vida de la gente en esas áreas rurales a través de la dotación de este servicio que es básico ya de energía eléctrica. Entonces nosotros esperamos que, así como se han empezado a tratar estos dos proyectos de financiamiento externo vinculados a infraestructura carretera, los próximos también estén vinculados a los otros que están pendientes. Esta ampliación que se ha logrado es hasta junio, hasta el 6 de junio, si la memoria no me falla. Entonces esa es la gestión que realizamos desde el Ministerio de Planificación para poder mantener. Yo creo que cada ente que financia tiene sus consideraciones, pero también debe entender la situación interna que pasa en nuestro país. ¿Dónde se traba más los proyectos de ley? ¿No? Eso se tendrá que evaluar y considero que para mí es como un chantaje. Y hay que recordarle, ¿no?, a organismos internacionales, nuestros países ya no funcionan en base a chantajes, en base a condiciones, en base a prisión, sino en base a conciencia. Hay muchos proyectos de ley que se han aprobado casi en estos 3 años y medio y muchos de ellos ni siquiera han empezado su financiamiento. Nuestros organismos internacionales, quienes nos están mandando crédito, no solo deberían estar preocupados de esto, sino deberían estar preocupadísimos esa plata que nos han prestado, en dónde, cómo se está gastando. Muchos de ellos, ¿por qué ni siquiera se ha empezado para lo cual han sido prestados? La política nacional de fomento al turismo y a la aeronavegación comercial. Nosotros somos un país mediterráneo, dependemos en gran medida del transporte aéreo para la llegada de turistas y para la salida de viajeros. Entonces, la medida que nosotros estamos reclamando, protestando, estamos en gestiones hace varios días con la ATT para que no se dé curso a una solicitud de incremento del derecho único de aeropuerto, que es un incremento que se aplica a los viajeros nacionales que salen del país por vía aérea y que va de $25, que es lo que pagábamos anteriormente, a $40, que sería la nueva tasa, que está a punto de ser aprobada y que entraría en vigencia a principios del mes de abril. Esto nos preocupa porque es una medida contraproducente. Se han pronunciado para indicar que la ATT habría establecido un incremento de tarifas que afectaría al turismo y a todos los pasajeros. Al respecto, esta autoridad desmiente categóricamente esta versión, tan tergiversada de la realidad que se ha dicho ante medios de comunicación. Se aclara que no existe ningún incremento de tarifas por la ATT, es decir, que las tarifas máximas de referencia en el país están reguladas y las mismas no han sido modificadas por más de 8 años. Segundo, la ATT tampoco autorizó ningún incremento del derecho de uso del aeropuerto para pasajeros en rutas nacionales,
La misma no fue modificada y se mantiene sin ningún tipo de incremento. Es más, por instrucciones expresas del ministro de Obras Públicas, no habrá ningún tipo de incrementos en las tarifas máximas de referencia del país. La República Popular China, el segundo país más poblado del mundo luego de la India, la segunda economía más potente del planeta solamente después de los Estados Unidos, ha pasado a tener un rol protagónico para la economía mundial, particularmente para el comercio internacional. Alguien ha dicho que la China se está comiendo los mercados del mundo y no podía ser de otra forma que pase lo mismo con nuestro país. Desde el año 2023, la China ha pasado a ser el primer socio comercial para Bolivia, no solamente porque le hemos comprado cerca de 4.600 productos por un valor superior a los 2.400 millones de dólares, sino porque ha pasado no solamente de ser el primer vendedor, sino a ser el tercer mayor comprador de productos bolivianos en la gestión pasada, adquiriendo cerca de 60 bienes por un poco más de 1.100 millones de dólares. Que nos compra minerales, es cierto, pero hay un producto que brilla con luz propia, la carne y los despojos comestibles. Sumando las ventas que se han hecho al mercado chino y a Hong Kong, estamos hablando que en la gestión 2023 Bolivia ha enviado más de 180 millones de dólares solamente en esta cápite de la carne. China es el país al que más compramos. China es el tercer país que más nos compra. Bajo Verónica Navia informó que entre 2013 y 2019 se registraron 1.808 cooperativas. Cada una tiene 10 beneficiarios por lo mínimo. Entre 2020 y 2023 se llegaron a 2.919 cooperativas registradas a través de FOSIP, generando 901 empleos directos y 8.400 empleos indirectos. Entre el 2013 y 2019 se tienen registradas 1.808 cooperativas. Cada cooperativa por ley tiene por lo menos 10 beneficiarios, por lo menos, para poder organizarse en cooperativa. Pero ustedes saben que una cooperativa que viene de comunidades generalmente tiene 50, 60, 70 beneficiarios por cooperativa. El mínimo por ley es 10. Pero entre el 2020 y el 2023 hemos ido registrando esa cantidad que refleja, llegando a un total de 2.919 cooperativas registradas. A través del FOSIP, que es un fondo concursable que se hace, que tiene el Ministerio de Planificación del Desarrollo con los municipios. Se generan también empleos tanto directos como indirectos, y voy a resaltar el dato de Chuquisaca. Entre los empleos directos a través de este fondo FOSIP, fondo concursable, 901, pero empleos indirectos 8.400. ¿Cuáles son los empleos indirectos, dirán ustedes? Los del transporte de la materia prima, los que producen materia prima, los que la transportan, ¿no es cierto? Son los empleos que fuera de la empresa o de la planta están trabajando para proveer de materia prima o para el transporte de la misma. En positivo de los inversores, y esto ha provocado que nuestros bonos soberanos empiecen a crecer en la bolsa de Nueva York, en Wall Street más precisamente, y esto genere una mirada de los inversores privados a una economía boliviana, a un modelo económico que ha sido brillante por 3 años, pero simplemente que se ha vuelto a desestructurar en el tema exportador, y eso ha sido lo que han mirado los inversores como algo positivo para volver a invertir en el país y volver a confiar en este modelo económico. Claro que sí, bueno, en primer lugar hay que decir, los bonos soberanos, ¿qué están demostrando? No, los bonos en dólares, ¿qué están demostrando?
la confianza de la población ante sus instituciones. El Banco Central de Bolivia, como una institución la más grande en nivel de bancos a nivel nacional, ha arrojado unos bonos en dólares, pero con apoyo del sistema financiero y de los acuerdos que se ha hecho, y ha tenido un éxito. 22 millones de dólares es una muy buena cifra en 2 semanas. Eso significa confianza, eso significa que la gente piensa que la gente confía en el modelo económico, y cuando vemos los datos, la mayoría, casi el 70%, son a 3 años. Entonces, el miércoles 6 de marzo y jueves 7 de marzo se llevó a cabo el evento denominado Multimodal, Feria Internacional de la Cadena Logística, con el objetivo de desarrollar e implementar acciones de comercio exterior para la reactivación económica del país y poder impulsar las importaciones y exportaciones. Entre las acciones y objetivos principales de la Feria Internacional de la Cadena Logística estuvo la promoción comercial de la oferta exportable de Bolivia, haciendo énfasis en las exportaciones, la promoción de la inversión, orientada principalmente a la canalización de la inversión para el sector productivo, la atracción de convenientes tecnologías, así como gestiones referentes al desarrollo de las tecnologías locales, la promoción del turismo fuera de nuestras fronteras, la interacción y promoción con organismos internacionales, con el objetivo de gestar asistencia técnica para los sectores productivos. La Cámara Nacional de Comercio realizó esta actividad empresarial al evaluar la clara necesidad de apoyar a la reactivación económica del país, teniendo como uno de los ejes centrales el impulso a las exportaciones, como asimismo generar políticas decididas para promover las exportaciones, que debe ir de la mano de la atracción de inversiones para el sector productivo de Bolivia. De igual manera, el enfoque en cuanto a la exportación e importación mantendrá y fortalecerá los mercados de Latinoamérica, Mercosur y Comunidad Andina, pero con una mirada muy intensa en la activación y fortalecimiento de todos los países del mundo, donde exista demanda para los productos bolivianos, como por ejemplo Estados Unidos, Unión Europea, continente asiático, Emiratos Árabes, entre otros. Y para todos los nuevos emprendedores que también siguen el programa, que nos hacen sus consultas también a través de las redes sociales, pueden escribirnos, hacernos sus sugerencias y también sus consultas. Aquellos emprendedores, usted que nos está viendo, puede formar parte de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo? Afiliando su empresa. Usted puede comenzar desde su pequeño emprendimiento para tener el asesoramiento, credibilidad como empresario y, por supuesto, llegar a ser una de las más grandes empresas del país a través de este servicio que ofrece la CNC Bolivia. Afíliate, le mostramos los detalles.
Con esta información, amigos televidentes, hemos llegado ya a la recta final de este su programa favorito de cada fin de semana, CNC Informa. Recuerde que usted puede participar con nosotros, interactuar con nosotros, escribiéndonos a nuestra página en Facebook, Cámara Nacional de Comercio CNC Bolivia. También nos encuentra en Instagram, en Twitter y puede seguir a través de YouTube cada una de las ediciones del programa. Participe con nosotros y el reencuentro será próximamente este domingo a las 19 horas, aquí por Palenque TV. Y si se perdió alguna parte del programa, no se preocupe que tiene el reprise todos los sábados a las 13:30 horas. Soy Mariel Rivero y para mí es un gusto, como siempre, acompañarlos en cada una de estas ediciones informativas gracias a la Cámara Nacional de Comercio y Palenque Televisión. Que tenga buen resto de jornada, buen inicio de semana. Nos vemos hasta nuestra siguiente edición.